Ten mucho cuidado si vas a una iglesia y te dicen que tienen estos tres dones falsos que Satanás ha introducido en muchas iglesias hoy, y que debes tener mucho cuidado. Hoy muchas personas y muchas iglesias aseguran tener dones dados por el propio Espíritu Santo. Sin embargo, al hacer un examen exhaustivo de la Biblia nos vamos a dar cuenta que estos dones no proceden de Dios. Así que este es un gran engaño en el cual muchos han caído. Mira cuáles son para que tú no seas engañado. Número 1. El don de la revelación. Hoy se ha vuelto un fenómeno muy común visitar una iglesia y que el pastor o pastora te diga de que ellos tienen el don de revelación, que Dios le ha revelado grandes cosas para tu vida o que incluso Dios le ha revelado desgracias para ti. Esto es algo que la Biblia no muestra en ninguna parte. Más bien, la Biblia nos dice esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. A pesar de que Pedro nos está hablando aquí de la interpretación profética de las Escrituras, podemos tomar algo muy importante en cuenta. Es que Pedro nos está diciendo que ninguna profecía es de interpretación personal. Es decir, Dios nunca revelará cosas personales de nosotros a otras personas. Por eso este fenómeno muy creciente que muchas personas tienen hoy al decir, es que Dios me reveló esto, es que Dios me reveló cuando será el fin del mundo, es que Dios me reveló lo que está haciendo mi vecina. Eso no es algo que viene de Dios, eso es algo que muchos han inventado hoy y que la Biblia no apoya. Número 2. El falso don de lenguas. El don de lenguas, como muchos lo quieren enseñar hoy, es uno de los engaños satánicos más grandes en que las personas han caído. Lastimosamente muchos malinterpretan lo que dice la Biblia con respecto a este don que Dios da a su iglesia. Y por eso es que se ven engaños como este. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Pablo no quería herir los sentimientos de muchos en la iglesia de Corinto, ya que estos consideraban que habían encontrado un nuevo don al hablar lenguas angelicales, sin saber que lo que en realidad estaban haciendo era malinterpretar el don que Dios había dado en el libro de Hechos. Pues para Pablo no herir a los miembros de la iglesia de Corinto, Pablo les dice algo muy interesante y que debes analizar. Pablo les dice de que si alguno quiere hablar en lengua, entonces debe haber un intérprete, y que si no hay un intérprete que sepa lo que los otros están diciendo, entonces que se callen. En otras palabras, lo que Pablo está intentando hacer aquí es derribar la creencia que muchos tenían de que hablar palabras sin sentido era un don de Dios. Pablo les está diciendo de que si no hay un intérprete, entonces que se callen, simple y llanamente, porque si no es un idioma real, entonces no era de Dios. Y es lo que hoy muchas iglesias enseñan. Empiezan a balbucear palabras sin sentido que para ellos es don de Dios, e incluso muchos menosprecian a los que no dicen estas palabras inventadas, que en ninguna parte se muestra sea un don del Espíritu Santo. El verdadero don de lenguas y el verdadero don que nos menciona el libro de Hechos es hablar idiomas reales. Compruébalo en Hechos 2. Y número 3, el don de profecía de estos últimos días. Aquí es muy importante hacer una aclaración. El don de profecía en la iglesia sí existe, pero no el don de profecía que muchos hoy están queriendo introducir a la iglesia. Ya Dios dejó sus profecías establecidas. No hay profecías que se levanten o profetas en estos últimos tiempos. Solo son charlatanes. Si te das cuenta, es muy común ir a una iglesia y escuchar a un pastor, a un hermano, una hermana o a quien sea decir que Dios le profetizó cuando sería un evento bíblico, cuando la Biblia no dice esto. Más bien, la Biblia nos dice que muchos interpretan conforme a sus propios deseos y a lo que hay en su corazón. Es decir, son personas que les gusta ser emocionales. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jeremías 23:16.
Debemos tener mucho cuidado con este falso don que hoy se está multiplicando mucho. Más adelante, cuando el Espíritu Santo se derrame sobre sus hijos, es que habrá profecías, porque la Biblia nos enseña que los hijos e hijas de aquellos que sean del pueblo de Dios profetizarán. Lo dice Joel capítulo 2 y lo dice el libro de Hechos. Pero la Biblia también nos advierte de esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. ¿Cuándo se levantarían estos falsos profetas según lo que nos dice Mateo 24? Pues para estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos abundarán en gran manera y debemos tener cuidado para no ser engañados. Por último, quiero finalizar con un versículo clave y a la vez con una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo sé yo que estos dones que muchas personas están presentando hoy en muchas iglesias definitivamente no son de Dios? Pues escucha este versículo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. La mayor evidencia de que Dios no escucha nuestras oraciones y que estos dones no provienen de Dios es porque la mayoría de las personas que dicen tener estos dones no observan los mandamientos de Dios, no guardan su ley. Y la Biblia nos dice, del que dice que ama a Jesús y que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. E incluso Proverbios nos está diciendo que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Por esta razón es que estos dones no provienen de Dios, porque si no escuchan la ley, Dios en ningún momento les va a hablar. Así que sin más, mi estimado, Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra ocasión. No olvides compartir si te ha gustado el video.